Muy buenas noches. No. No es buenas noches porque lo van a mirar en cualquier hora. Bueno. Hola gente, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este podcast, tu podcast, nuestro podcast. Ya hemos estado con muchas ansias esperando este tiempo para estar una vez más con ustedes. Dicen que lo bueno, lo mejor se hace esperar y acá estamos chicos, acá estamos. Y obviamente hoy no estoy solo, hoy estoy con un amigo, un hermano, un compañero de ministerio, compañero de milicia. Nuestro hermano Enzo y líder también. A ver unas palmas, producción, por favor. A ver las palmas. No haga bulla la gente. Esa bulla. Ahí está. Ahí está. Puro patero nomás. Sí, sí. ¿Qué tal, varón? ¿Cómo estás? Bien, aquí justo pasando de una gripe que me ha dado la semana pasada, pero bueno, ya, gracias a Dios todo ya bien. Un poquito nada más con la tos, pero bueno, acá para poder hacer lo que venimos a hacer, ¿no? La vez pasada también vi el podcast con Sebastián y fue bastante edificante, muy interesante los temas que se tocaron también. Sí, definitivamente fue de mucho apoyo, de mucha ayuda el poder conversar un poco sobre ello. Y bueno, hoy también tenemos un tema muy interesante que estuvo siendo demasiado pedido por cada uno de los chicos. Un tema que también trae muchas dudas a veces por causa de falta de conocimiento, vergüenza a veces de preguntar y demás cosas, ¿no? Entonces, hoy día queremos hablar sobre un tema también muy importante que es la voluntad de Dios. ¿Qué tal? Bonito tema. En realidad no es la primera vez que escucho esa pregunta. He escuchado a muchos jóvenes preguntar
a mi persona, en general a otros hermanos también, acerca de qué es la voluntad de Dios. Y siempre ellos lo quieren relacionar porque necesitan saber qué cosas van a estudiar cuando terminen el colegio, claro. o si realmente la carrera que están estudiando en la universidad la van a ejercer. La pregunta clásica, ¿con quién me voy a casar o cuándo me casaré? Y estas típicas preguntas que siempre van relacionadas con la voluntad de Dios. Así que un tema muy, muy bonito y muy interesante también, la verdad. Claro, sí, eso es lo que queremos definir, eso es lo que queremos definir en esta noche y esperemos que sea muy, muy puntual de repente en las dudas que cada uno de ustedes tenga. Pero antes, varón, quiero que nos conozcan un poquito mejor a cada uno de nosotros, ¿ya? A ver. Bueno, a mí ya me han ido conociendo un poquito, pero presentarte también a ti como uno de los líderes de nuestros grupos Conexión, ¿ya? Y obviamente de nuestro grupo juvenil en general. Y nuestro hermano Enzo junto a su esposa son parte del liderazgo de todo este grupo que tenemos tan hermoso, tan lindo. Y ellos nos vienen apoyando. La primera vez, varón, que yo vengo a tenerte en el radar a ti fue... Bueno, una que otra vez te vi en la reunión de adolescentes. ¿Tú estabas cuando yo todavía estaba apoyando en la reunión de adolescentes? Claro, con ¿Sí? Juan Henry, pues. Con Juan Henry. Claro. Bueno, yo no venía con Juan Henry. ¿No estás con Juan Henry? Estoy confundido entonces. Venía una que otra vez, la verdad. Pero, perdón, Ya. vine una vez, pero me sentí como que creo que acaso muy adolescentes, muy juguetones, y me pasé la reunión de jóvenes. ¿Sabes dónde me acuerdo de ti? O sea, te relaciono un poco con esto Ya. porque justo simultáneamente, que se realizaba la reunión de adolescentes con Juan Henry y los demás de su equipo, estabas tú limpiando la iglesia. Ya. Estabas todo flaco, pues, ¿no? Como siempre hasta ahora. Y ahí te vi por primera vez. Ya. Ya, yo tenía pues como 13 años más o menos, tenía 16, recién habías llegado creo que a Lima. Y ahí creo que fue la primera vez que me acuerdo de ti. Estabas cerca al portón por donde salen los autos, estabas Ya. limpiando con una escoba. Ah, mira, Y seguramente. esa imagen la tengo. Ya, bueno, yo siempre he estado limpiando, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero una de las cosas que también siempre me acuerdo es que, bueno, en su tiempo también te mencionaba, ¿por qué el pastor te llamaba, o te llama, creo, no sé, te llama perro? Ah, ya. Fue hace, no sé, 10 años, era un poco más o menos. Escuchen. Lo que sucede es que mi segundo nombre, chicos, para que me conozcan un poco más, es que aparte de Enzo, mi segundo nombre es Caleb, que es el que aparece en el Antiguo Testamento, el amigo de Josué. Y Caleb tiene un significado en hebreo que significa perro. Pero perro en el sentido de que es fiel, pues no claro, fiel, claro. Fiel en ese sentido al liderazgo de Josué también. Fiel porque fue muy amigo de Josué y estuvo con él, y fiel por supuesto a Dios, ¿no? Claro. Entonces, de manera que al mismo tiempo adquirir un nombre es un reto también, es una responsabilidad a ver si uno está a la altura de ese nombre, ¿no? Así que esa fue la razón por la que el pastor me llamó perro, supongo. Esperamos, ¿no? Aunque se Espero que preste sí. para, digamos, entenderlo de otra Claro, manera. otra interpretación. Claro, pero por si acaso, chicos, no es para que ustedes lo llamen así al hermano, Sí. obviamente. Olvídense. Eso no es la intención. Pero, bueno, a mí también, en cierta manera, me conocen con una chapa o con un sobrenombre. No sé si tú sabes cuál. Bueno, como yo normalmente te digo, ¿no? Pero yo te digo abreviado. Claro. Te decían Charapa. Claro. Antes se decían Charapa porque él viene de la selva. Exacto. Pero Sí. ya, digamos, de una forma un poco más amical, ya le decimos Chara. Pues, ¿no? Hay Exacto. varios hermanos que te llaman así Sí. también. Hay una generación, sobre todo, que me llama Charapator. También. Ya, Charapator. Charapator. Pero eso tiene una historia, un trasfondo. Y por ahí hay una foto. Por favor, producción, no la pongan. No la pongan. Ahora tengo que buscarla. Sí, así es. Pero bueno, ahí tienen un poquito de nosotros, chicos, para que puedan conocernos. Ahí algo de nuestros años que llevamos, sobre todo en la iglesia, ¿no? Y al día de hoy ya no estamos tan flaquitos. Ya no tenemos Sobre todo 13, yo. 14, 15 años. Ahora estamos casados. Bueno, no los dos. Yo Cada uno obviamente con su tengo mi esposa. esposa. Claro. Yo tengo mi esposa. Por Él también supuesto. tiene su esposa.
Y también cada uno tenemos nuestros hijos, ¿no? Sí. Sí. Tú ya tienes dos. Dos hijos. Gracias a Dios. Y yo Gracias tengo a una Dios. por el momento. Quién sabe más adelante por ahí. Amén. Una animamos a profecía. otro. Así es. Amén, amén. Bien, bien, ¿Cuál chicos. cuál será la voluntad de Dios, hermano? Ahí está. Entrando al tema. Ahí vamos al grano. Pero primero, varón, ¿tú cómo podrías definir la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué entiendes en la palabra, según la palabra, qué es la voluntad de Dios? Mira, he intentado encontrar una definición como tal en diversos libros, muy aparte de la Biblia, por supuesto. La Biblia me da una definición muy precisa, pero no exactamente las palabras así tal cual. Como te decía al principio, he leído en varios libros intentando saber una definición teológica de qué es la voluntad de Dios y más se van a un plano mucho más mayor, o sea, cómo entender la voluntad de Dios. Pero lo que yo entiendo de la voluntad de Dios, con lo que leo de las Escrituras, básicamente es así, lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Lo que yo entiendo es, la voluntad de Dios es lo que Él quiere. Y en base a eso uno va estudiando, uno va analizando un poco más las Escrituras, va entendiendo entonces qué es eso que Dios quiere, ¿no? Y ya de manera que uno empieza a adquirir sabiduría respecto a temas ya específicos. Pero básicamente, chicos, lo que yo entiendo esto de la voluntad de Dios, porque a veces se hace muy tedioso, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? Alguno ya empieza incluso a investigar en ChatGPT y todo esto. ¿Qué opinan diversos teólogos sobre la voluntad de Dios, etcétera? Pero básicamente lo que yo veo de la Biblia es lo que Dios quiere. Claro. Es lo que yo entiendo. Sí, justamente estaba buscando una definición en Google. Y Google justamente da la siguiente definición. Se refiere al plan o propósitos que Dios tiene para la creación y para la vida de las personas. Creo que va por ahí la definición, porque cuando buscamos en la palabra de Dios la voluntad de Dios, hace referencia a sus propósitos, a lo que Él enfoca, ¿no? Y normalmente como seres humanos siempre tratamos de enfocar la voluntad de Dios con respecto a nuestros propios planes, con respecto a lo que yo quiero para mi vida, como tú iniciaste preguntando, ¿no? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con qué me voy a casar? Y esto y otros temas más. Pero la voluntad de Dios tiene, digamos, estas dos partes. Uno, que es la voluntad de Dios general, y otro que es la voluntad de Dios particular, claro, ¿no? Para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios justamente nosotros encontramos normalmente bastantes pasajes que hablan acerca de la voluntad de Dios. ¿Podrías mencionar alguno de ellos, uno que recuerdes? Por ejemplo, ahora que mencionas sobre la voluntad de Dios general, que esto se entiende qué es lo que quiere Dios para todos, ¿no? Para todo el mundo de manera general. En 2 de Pedro, tengo un pasaje aquí, 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que el texto bíblico habla es que el Señor no está regresando no porque se haya tardado o porque se haya olvidado, Él pudiera hacerlo perfectamente, sino que Él no regresa por segunda vez justamente porque su voluntad respecto al mundo que Él ha creado, a las personas, es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces esto es lo que en pocas palabras podría resumirlo, la voluntad general de Dios para la humanidad es la salvación. Él quiere que todos sean salvos. Claro, por ejemplo, ahí tenemos una voluntad general, ¿no? Que vemos en el plano de toda la creación de nuestro Dios. Y también tenemos otros pasajes. Por ejemplo, los jóvenes siempre se preguntan, ay, ¿con quién me voy a casar?, ¿no? Pero Corintios ya nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual, ¿verdad? También. Aunque no esté la palabra y la voluntad de Dios es que no te unas en yugo desigual, allí ya vemos una instrucción, un mandato de Dios que debemos de cumplirlo. Por lo tanto, es su voluntad no unirnos en yugo desigual. Así que si tú eres un joven y una señorita y estás preguntándote, Señor, ¿será la voluntad de Dios que inicie una relación con este joven o con esta señorita? Bueno, primeramente pregúntate si es un hijo o una hija de Dios. Y si no lo es,
ya está el mandato de Dios bien claro. Tienes la voluntad de Dios bien claro. No tienes que pedir oración por ello, no tienes que pedir consejo por ello. La palabra de Dios está bien claro. No debes unirte en yugo desigual y de la misma manera, entonces, exactamente. ahí está la voluntad de Dios. Y justo como mencionas eso, ¿no? Hay muchos jóvenes, señoritas, varones que preguntan, o incluso están un poco desesperados por querer casarse y dicen, ya se me pasa el tren, como quien dice, ¿no? Claro. Ya el barco se está yendo y no tengo nadie con quien casarme, entonces ¿cómo tengo que hacer? Y empiezan a orar y dicen, Señor, guíame, dicen. Pero lo que la Biblia está enseñando es que ya hay una guía, o sea, ya hay un camino, y lo que Dios está diciendo es, el camino está trazado, solamente tienes que seguirlo, ¿no? No necesitas otra guía más que mi palabra y que estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que ya, digamos, eso ya abarca otro plano más, que también tiene un poco que ver con lo de la voluntad de Dios, ¿no? Porque si uno quiere hacer la voluntad de Dios o uno quiere entender la voluntad de Dios, necesariamente tiene que estar lleno del Espíritu Santo y obedecer lo que la Biblia dice. Amén, claro que sí. Otro mandato o voluntad de Dios se me viene en plano general en Tesalonicenses, que dice, y esta es la voluntad de Dios para con vosotros, vuestra santificación. Exactamente. ¿Verdad? Ahí está también, chicos, ¿no? Si queremos obedecer a nuestro Señor, ya tenemos su voluntad establecida. Debemos andar en una vida santa que glorifique a nuestro Señor. ¿Y qué significa esto? Alejarse del pecado, ¿no? Ir alejándose del pecado, dejar de practicar cosas que no agradan a Dios, como de repente palabras soeces, insultos que quizás estamos acostumbrados a decir. Otro también, ver de repente películas que no debemos ver, o en redes sociales ver cosas que no debemos ver, escuchar cosas, música o cualquier otra cosa que no te está edificando y más bien está llenando tu mente de otras cosas, ¿no? Eso también, cuando la palabra de Dios habla de santificación, hace referencia a alejarnos de ello, ¿no? A apartarnos de todo ese caso. Bien, y Enzo, entonces, cuando hablamos de la voluntad específica de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué puedes tener? Justo estaba leyendo un libro acerca de esto. Es muy interesante lo que habla este autor acerca de la voluntad de Dios, de forma general, de forma específica. Cuando hablamos de forma específica es directamente a cada persona en particular. Dios tiene un propósito para cada uno. Uno será, pues, digamos, misionero en tal lugar. Otro, según el propósito de la voluntad de Dios, será pastor en otro lugar. Otro, de repente, con su trabajo bendecirá muchas vidas, en su empresa, etc. Y esta es la voluntad de Dios específica para cada uno. Cada uno tiene, digamos, un camino distinto. Al final todos han comenzado por la misma voluntad, por la misma voluntad general, que es la salvación. Todos son salvos, pero como tú justo mencionabas, este texto de Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto también tiene que ver con algo específico, porque va directamente dirigido a creyentes, ¿no? A los hermanos de Tesalónica. Entonces, en base a eso, esa voluntad de Dios tiene que ver con la santificación. ¿Cómo podemos entender esa voluntad de Dios específica para mi vida? Cada quien tiene preguntas, interrogantes, dudas, qué hacer, qué no hacer, qué haré mañana, qué haré pasado mañana, etc. Pero lo importante es centrarnos en el presente, porque uno quiere saber la voluntad de Dios específica acerca del futuro de su vida, pero no se somete a la obediencia de la palabra de Dios en el presente. Y justamente ese texto que mencionabas era: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una persona que anda en fornicación no podría pedirle a Dios o decirle: Señor, muéstrame tu voluntad. La voluntad ya está, claro. que te santifiques, ¿no? Como hijo mío que eres, santifícate. Sí. Y esto es entonces un poco de la voluntad de Dios específica. Claro, ya hablamos más directamente a cada uno de nosotros, ¿no? A esas decisiones que podríamos tomar, ¿no? Pero aquí hablamos a esos detalles que no están tan específicos justamente en la palabra de Dios. Claro. Por ejemplo, ¿qué carrera vas a estudiar? Por ejemplo, tú, sé que has estudiado una carrera, ¿verdad? ¿Cómo supiste que debes estudiar esa carrera y no otra carrera? Ya, lo primero que alguien piensa es que de repente se abrió el cielo y el Señor mandó en un papelito: este es el nombre de la carrera que vas a estudiar. Bueno, no, chicos, no es así. Disculpen que los desilusionemos, pero no funciona así. Exacto. Dios ya no habla con voz audible como en el Antiguo Testamento, sino que ya la voz de Dios está revelada a través de su palabra. Como tú bien decías,
hay asuntos muy, muy específicos, muy detallistas que la Biblia no dice, como qué carrera estudiar o con quién casarme, etcétera. Pero como yo más o menos entendí cuál es el camino que debía seguir cuando yo empecé a estudiar la Biblia. No es que Dios, hay un pasaje y que Dios me dijera, está bien que estudies esta carrera, sino que uno empieza a hacer la voluntad de Dios cuando se somete en obediencia a lo que Dios dice. Si uno está andando en santidad, uno tiene que tener seguridad de que estamos haciendo bien. Porque si estamos andando en malos caminos, si estamos andando deshonestamente, si estamos de repente haciendo mal a otros, definitivamente las decisiones que tomemos, teniendo como base esto, no están dentro de la voluntad de Dios. Pero si yo estoy andando en santidad, si como Tesalonicenses también menciona, estoy cuidando mi cuerpo, estoy cuidando a mi prójimo también, a la iglesia, a la comunidad, y entre otras cosas, entonces las decisiones que yo voy a tomar definitivamente van a estar basadas en esa obediencia a Dios. Yo puedo estar seguro de que si obedezco la Biblia, si obedezco la palabra de Dios, las decisiones que yo pueda tomar son parte de la voluntad de Dios. Claro. O sea, tiene que ver, siempre tiene que ver en cuanto a la obediencia, o sea, en cuanto uno se somete a la palabra de Dios. Y permíteme que añada solamente un texto. Claro. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta primera parte dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la Biblia. Pero la palabra transformados no quiere decir que yo haga esa transformación, sino básicamente es, sino déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento, por medio de la palabra de Dios. O sea, Dios es el que hace esa transformación de nuestra mente a través del estudio, de la lectura de la palabra de Dios, por lo cual yo puedo entender que la voluntad de Dios para mi vida, de acuerdo a lo que yo estoy decidiendo, de acuerdo a las cosas que están sucediendo a mi alrededor, son buenas, son agradables y son perfectas. Claro, exactamente, ¿no? Muchas veces somos tan llenados o sobre todo bombardeados de publicidad, de cómo uno debe forjar su destino, ¿verdad? De cómo uno debe buscar su propia fama, su propio éxito, ¿no? Y en la televisión o en las redes sociales, de esta manera puedes hacer dinero fácil. De esta manera no necesitas estudiar y más bien tú mismo sé tu propio jefe y demás cosas. Reduciendo así muchas veces el camino que uno debe de seguir. Es decir, la búsqueda de la vida fácil, la búsqueda de la vida rápido. Pero en la palabra de Dios no vemos nada de eso. En la palabra de Dios vemos que cada uno de nosotros, de cada uno de los jóvenes, si eres casado o aún soltero, vamos a caminar en la vida, en ese caminar vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando, vamos a estar en momentos en donde tenemos que estar con la familia y etcétera. Pero ¿cómo entonces conocemos la voluntad de Dios en cada cosa que debo hacer? Chicos, no hay un libro mágico en ese sentido. No tienes que andar con un trébol para buscar la suerte. No tienes que pedir en el cielo que te mande una señal para que puedas tomar alguna decisión. No. Muchas veces, como personas, queremos todo lo fácil porque no queremos hacernos responsables de nuestras decisiones. También. Ese es un grave problema que yo me he podido dar cuenta. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos tan enfocados en Dios, ayúdame, y todos queremos dejarlo en la mano de Dios. Todos queremos dejarlo en la mano de Dios. Y cuando fracasamos, ¿a quién queremos echar la culpa? A Dios, a Dios, ¿no? Pero nos olvidamos justamente que debemos de caminar, que debemos de esforzarnos en ese andar, ¿no? Entonces, ¿cómo, eso para ser un poquito más específico, cómo yo descubro o cómo yo sé la voluntad de Dios en cada detalle de mi vida? Tú de repente en tu propia experiencia y sobre todo en base a la palabra de Dios, lo que tú ves, cómo yo discierno cuál es la voluntad de Dios en los detalles específicos de mi vida, mi carrera, mi trabajo, una vez más la esposa o el esposo, la familia, los hijos, si comprar ese auto, si invertir en esta empresa y eso y el otro.
son preguntas que las he escuchado tantas veces, excepto la de, bueno, he aplicado todas menos la del carro, ¿no? Porque no tengo carro. Ya. Pero todas las demás iguales. sí. He pasado por esas mismas dudas. Con quién casarme, cuándo casarme, etc. Y siempre mi conclusión de lo que yo leo en la Biblia es si las decisiones que estoy tomando se ajustan a lo que Dios dice o no. O sea, no es que digamos, ya, mi pregunta es, ¿con quién casarme? No voy a encontrar ningún texto que diga con quién voy a casarme. Pero hay principios, digamos, que uno puede observar de las Escrituras sobre qué persona está calificada para poder casarse, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo también debe ser un autoanálisis para mí, ¿no? De la misma manera como yo exijo ciertas cosas de otra persona, yo también me tengo que exigir a mí. Claro. Igual, ¿cómo sé qué carrera voy a estudiar? Bueno, al final, si la carrera que estoy escogiendo va a ser de provecho para mi vida, para la vida de los demás y sobre todo para la iglesia, porque al final, con lo que Dios nos permite poder estudiar, de alguna manera tenemos que bendecir a la iglesia, tendríamos que responder esas preguntas. Si se ajusta a lo que Dios quiere, si, digamos, ¿cómo sé si el trabajo que me están ofreciendo es la voluntad de Dios? Como el típico caso de, Señor, estoy orando por un trabajo, Señor, muéstrame tu voluntad. Y viene alguien y te dice, ya, vas a trabajar incluso hasta días domingos. Y uno dice, wow, esa es la voluntad de Dios. Pero no creo que la voluntad de Dios sea que tú dejes de congregar. Porque la Biblia es muy clara, dice, no dejes de congregarte. Entonces, ¿cómo sé cuándo una decisión específica tiene que ver con la voluntad de Dios? Cuando se ajusta con lo que la Biblia dice. O sea, Dios no se contradice. Dios nunca te va a enviar nada o va a proveer algo que te aleje de Él, sino más bien al contrario, que te acerque mucho más. Exacto, que te acerque mucho más a Dios. Y creo que ese principio, como bien lo dices, se aplica a todas las áreas, ¿verdad? Exacto. Se aplica a todas las áreas. Y bueno, ahí tenemos parte de lo que cada uno de nosotros, chicos, debemos de buscar en Dios. Pero hay algo también que la palabra de Dios nos dice, porque todos nosotros tenemos dudas, tenemos preguntas. Y la palabra de Dios justamente apunta también a eso. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos preguntas, dice la palabra de Dios en Santiago que debemos de pedir sabiduría a Dios. Sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque una vez más, Dios no se va a presentar como el genio de la lámpara mágica para decirte qué camino debes de tomar. Dios no te va a mandar una señal en el cielo. No, Dios ha dejado algo mucho más valioso, mucho más importante, que es que tú puedas tener sabiduría. Dice Santiago que el que pide sabiduría, Dios no se lo va a negar. Dios nos puede dar esa sabiduría a cada uno de nosotros conforme a su palabra para poder aplicarlo a cada una de las decisiones, ¿no? Como tú bien lo decías. ¿Y qué pasa cuando tomamos decisiones sin sabiduría? Definitivamente vamos a caer en uno, lo que mencionabas, vamos a errar en el sentido de echarle la culpa a Dios. Segundo, puede haber un desánimo en pensar de que no somos lo suficientemente buenos como para poder tomar decisiones. Y la verdad no es esta, simplemente no hemos hecho uso de la sabiduría que mencionabas, que Santiago habla en su epístola. Y segundo también que es importante poder consultar a aquellos líderes que Dios ha puesto en las iglesias, ¿no? Porque Él ha puesto pastores y maestros que también están al servicio de la grey. Entonces, si uno, digamos, en su inexperiencia, porque a veces esto de no entiendo la voluntad de Dios para mi vida, puede ser porque sea un nuevo en la fe, puede ser su falta de experiencia en general, de la vida en sí, o quizás poco conocimiento de las Escrituras. Bueno, Dios ha colocado pastores y maestros con los cuales nosotros podemos acudir. Pero definitivamente, chicos, nunca el consejo de un pastor y maestro debe ser considerado mucho mayor que lo que la Biblia misma dice. O sea, asegurémonos de todas maneras, y bueno, damos gracias a Dios por nuestros pastores aquí en la iglesia, que son hombres sabios, definitivamente. No ponemos en primer lugar nuestra experiencia, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento de las cosas, sino verdaderamente lo que Dios enseña. Exacto. Esto es así. Exacto, eso es lo que queremos. Ahí está, chicos. Si necesitas sabiduría, pídele a Dios, ¿no? Que Dios se la da a todo aquel que lo pida. Y vas a ver, y vas a poder estar convencido de que allí vas a poder tomar las mejores decisiones. ¿Quieres tomar una decisión en qué carrera estudiar? Porque de eso depende el resto de tu vida. Allí está, pídele sabiduría a Dios
y conforme vas pidiendo esa sabiduría, Dios se va a ir mostrando. Y una parte muy importante a veces cuando queremos, sobre todo, hablando ya en el ámbito de la iglesia, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en lo que debo de servir, ¿no? No sé si me gustan los niños, no sé si me gusta estar aquí o en esta área, ¿no? Pero algo que siempre le decimos, vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios en tu servicio cuando empieces a servir, ¿no? Exacto. Cuando empieces a poner las manos al servicio de Dios. Y allí vas a empezar a descubrir cuál es el área que a ti te agrada servir y sobre todo en el área en el cual quieres potenciar tu servicio al Señor. Por ejemplo, Enzo, yo recuerdo cuando empecé a servir, empecé apoyando en los niños. Yo apoyaba en los niños. No sé si creo que todos hemos Como pasado todos, por ahí. como todos. Todos hemos pasado todos. por los niños, ¿no? Por coreografía. Bueno, coreografía sí no hice porque tengo los pies izquierdos. Los pies izquierdos. Sí, pero ¿tú también pasaste por niños o otra área? Yo pasé por niños en primer lugar, específicamente coreografía. Ya. De manera así permanente. Pero mi experiencia ya fija, trabajando con niños fue en la escuela dominical. Y al principio, claro, entran las típicas dudas de saber si lo voy a hacer bien, si estoy lo suficientemente preparado para poder hacerlo, si de repente el miedo escénico me va a traicionar en ese momento, un montón de dudas. Y puede ser que sea una de las razones por las cuales muchos chicos no se animan a servir, ¿no? Eso es a lo que voy, sí. Puede ser. Y al final, una vez más, es acudir a Dios. O sea, si Dios es el que te ha puesto en ese lugar, ten por seguro que su voluntad dentro de la iglesia es que sirvas a otros. Exacto. Hay una frase que se repite bastantes veces en el Nuevo Testamento, es esa frase, los unos a los otros. Amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros, etc. Y yo me quedo con esto que estamos tocando específicamente, servíos los unos a los otros. Y esta es la voluntad de Dios. Ahora, que tengas que encontrar un ministerio específico de la iglesia, como tú bien lo decías, no lo vamos a descubrir hasta que empecemos a hacerlo. Esto funciona solamente de esa manera, ¿no? Exacto. Es la única manera de poder dar en el clavo, ¿no? Así que deseas servir en algo, no sabes de repente cómo sentirte útil en la iglesia o no te encuentras de repente en la iglesia, hermano, yo quiero servir, pero no sé en qué. Quiero conocer en qué área. Y te prometemos que vamos a involucrarte, vamos a ponerte allí en el servicio de Dios para que Dios empiece justamente a mostrarte cuáles son esos dones que Él te ha dado para que pueda ser de bendición para otros. Y creo que a veces va por eso, porque he escuchado y conversado con algunas personas que dicen, hermano, es que quiero servir específicamente según el don que Dios me ha dado. Y dicen, hermano, entonces, ¿cómo sé cuál es mi don? Y yo siempre respondo que hay la chismosería. Hay dos maneras. Bueno, hay algunos que sí tienen. También. Eso ya es natural desde el nacimiento, creo. Pero yo siempre respondo que hay dos maneras para mí. Una, lo que ya hemos mencionado, sirve en todo lo que puedas, claro, no al mismo tiempo, no simultáneamente, porque el que abarca mucho aprieta poco. Entonces la idea es servir en uno, en otro ya, ¿no? Y de repente ir mudando conforme pasa el tiempo. Y la otra puede ser incluso preguntar a un hermano maduro en la fe, a un líder, el pastor, hermano o pastor, ¿qué don cree usted que ve en mí? Y a veces esto funciona porque uno mismo no se da cuenta de cuáles son sus dones, pero hay otros que sí lo perciben. Y esto lo hemos practicado bastante en nuestro grupo Conexión. Nos hemos preguntado, oye, ¿y tú qué don ves en mí? ¿No? Y alguien dice, tú tienes el don de misericordia. Y esa persona decía, sí, no, ni cuenta me había dado. Pero ¿cómo sabes que yo tengo ese don? Es que entonces esto, lo otro, tal. Interesante, que otros pueden notar incluso el don que tú tienes y de que uno mismo no lo sabe, ¿no? Mira, claro. Y esto ha funcionado muchas veces también. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Bueno, antes de poder pasar a un tema, ya que estábamos yendo por allí, quiero recapitular un poquito a dónde estamos yendo, ¿no? Chicos, la voluntad de Dios, entonces, resumiendo un poco, lo podemos ver de estas dos formas. General, que ya está en la palabra de Dios, son los mandatos de Dios y que debemos de obedecerlo, no debemos de pasarlo por alto, ¿no? Como no te unas en yugo desigual, que Dios quiere salvar a toda la humanidad, esa es su voluntad, eso es lo que Dios quiere.
otro es nuestra santificación, otro también es que podamos andar en sabiduría, como lo dice en Efesios también. Pero también por otro lado tenemos la voluntad específica para cada uno de nuestras vidas, ¿no? Eso obviamente va a estar relacionado con la voluntad general, que debemos de ir leyendo la palabra de Dios para tener en cuenta cómo debemos de tomar estas y otras decisiones. Pero cómo Dios me va a dar esa voluntad que yo necesito para tomar esta decisión. ¿Sabes qué? Dios ha puesto su palabra para que tú la leas, y conforme tú eres obediente, tú vas a darte cuenta que allí está lo que Dios quiere para ti. Allí están las decisiones que tú debes de tomar. Necesitas esta carrera, vas a usar tu carrera profesional, esa carrera que has estudiado, para bendición de tus hermanos, para bendición para el reino de Dios. Porque muchas veces yo quiero estudiar esta carrera porque quiero llenarme los bolsillos de dinero, ¿no? Eso es el propósito número uno de muchos chicos para estudiar una carrera. ¿Cuál es la motivación? Es la motivación, ¿no? Pero si vas leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a ir mostrando que eso no es el todo del hombre. Si vas leyendo la palabra de Dios, te va a mostrar eso. Si vas buscando sabiduría, pides sabiduría y discernimiento al Señor, te lo va a ir dando. Entonces, que no es en base a lo que tú quieres hacer con tus bolsillos, sino en base a cómo contribuye eso para el reino de los cielos. De repente un arquitecto, ¿para qué? Para ayudar primeramente en su sociedad a construir buenas edificaciones, seguros, que den la gloria a Dios. Y de repente, ¿por qué no? De ser de mucha ayuda para que muchas iglesias puedan construir sus propios terrenos. Primeramente, sus planos. Un solo plano, aquí al menos en Lima, un buen diseño, ¿cuánto borda? ¿Sus 20,000 soles? No, mucho. ¿Mucho? Pero ¿10? Bueno, depende la... Claro, o sea, si te refieres a un plano, un juego de planos, ya varía de acuerdo al tipo de edificación que uno quiere realizar, sí. ¿no? Y por ejemplo, ahí tenemos bastante necesidad, porque hay muchas iglesias que, por ejemplo, necesitan ese tipo de ayuda, ¿no? Y tú puedes ser de bendición para tu iglesia, para el reino de los cielos. Eres un médico. ¿Para qué quieres ser un médico? ¿Matasanos? No creo. Sino para poder ser de bendición para también la iglesia y para nuestro prójimo en general, ¿verdad? Llevando la medicina, llevando la cura y demás cosas que se pueden hacer, y así con las demás carreras, con las demás decisiones. Entonces necesitas eso, la palabra de Dios, buscar sabiduría, buscar consejo también, como mencionabas, y todo eso va a ir guiándote a tú mismo tomar las decisiones en base a estos 3 puntos, ¿no? La palabra de Dios, sabiduría y consejo, creo que son muy buenos. Sí. Entonces, quiero ir ahora a lo que tú mencionaste hace un momento, porque yo sé que en nuestro grupo de chicos quizás hay algún joven o alguna señorita que quiere servir a Dios, pero no sabe o no tiene esa confirmación. Quizás tiene ese sentido en su corazón. Creo que Dios me está llamando para ser un pastor, para ser la esposa de un pastor de repente, para ser un misionero o una misionera. ¿Cómo podríamos ayudarle a discernir a esta joven señorita, adolescente tal vez, cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta una respuesta muy amplia, pero es muy interesante lo que voy a comentar. Primero, hay que diferenciar lo que es un llamado, lo que estás mencionando, y lo que es un sentir. Un sentir puede ir desvaneciéndose en el tiempo. Digamos, puede confundirse a veces incluso con la emoción. Tengo el sentir de hacer tal cosa, pero al final no lo terminas haciendo. Entonces no es que hayas hecho algo bueno y hayas hecho algo malo, sino simplemente no lo hiciste. Pero en cambio un llamado permanece en el tiempo. Por ejemplo, cuento mi testimonio. Yo tenía ya el llamado, ahora yo puedo entender que era un llamado, a servir al Señor a tiempo completo. Y eso fue antes de estudiar mi carrera. Pero el consejo de mi padre fue muy bueno y me dijo, pero mejor estudia una carrera porque no queremos que esta decisión se tome a la ligera. No queremos que de acá a 1 año o 2 años esto vaya a ir diluyéndose y que uno diga, no, al final fue emoción, ya no quiero hacer esto, ¿no? Entonces, estudia primero, me dice, y vamos a ver, terminando, si persiste este llamado en tu corazón, esta carga, bien, te apoyo.
Y genial, estudié, terminé años estudiando ahí, y cuando ya luego empecé a trabajar un poco más, estaba ya en el trabajo, en la obra, con los ingenieros y todos los obreros y un montón de gente, y lo único que yo pensaba era, todas estas personas, eran más de 500 obreros, necesitan de Cristo. Lo único que yo pensaba cuando yo trabajaba ahí era, necesito comunicar el Evangelio. O sea, no puedo estar tranquilo haciendo cualquier otra cosa más que solamente hablar de Cristo. Y sentí esa carga durante ya mucho tiempo. Al final hablé con mis padres y les dije lo que estaba pasando y me dijeron, ya, bien, entonces dejemos esto ahí, ¿no? Así que yo dejé de trabajar. Ustedes dirán, qué radical, pero así funciona cuando es un llamado. Decisiones radicales, porque es Dios quien te está llamando y ya uno comprueba que no es simplemente una mera emoción, un sentimiento simplemente, sino que es una carga fuerte que permanece. Es un llamado irrevocable de parte de Dios. Y segundo, lo que justo mencionaba, tienes esa carga permanente, es una carga constante por amor a la iglesia. No te quieres ir de la iglesia, te gusta estar ahí siempre, incluso hasta si no hay culto, nada, pero quieres estar ahí, te entristeces claro. Cuando te vas, tienes un deseo muy fuerte de predicar el evangelio incluso en la calle, y esto puede ser diferentes llamados, ¿no? Como mencionabas, llamado a ser pastor a tiempo completo, llamado a ser un misionero o misionera, esposa de pastor incluso también. Hay distintos llamados que Dios ya en el camino va digamos, dando los detalles, no exactamente qué es lo que quiere. Pero, ¿cómo diferenciarlo? Esperar. El tiempo es el mejor. Hay que esperar. El mejor filtro para realmente identificar ello, ¿no? Es exacto, chicos. El tiempo y también un detalle que volvemos a repetir es el consejo, ¿no? Es el buscar consejo. Y sobre todo también hay un pasaje muy hermoso que va a decir, el que desea... ¿El que anhela obispado? Exacto, ¿no? El que anhela obispado, el que desea pastorado, también podemos llamarlo de esta manera. Buena obra desea, ¿no? Y lógicamente viene de ese principio, ¿no? Uno debe desear también, ¿no? En su corazón. Empieza con ese deseo en el corazón, que como bien dijiste, con el tiempo se va a ir filtrando si es o no, ¿no? Claro. Si es o no, uno también tiene que ir madurando en las cosas del Señor. Exacto. Tiene que ir madurando como persona para poder tomar decisiones que van a ser de mucha importancia, de mucha trascendencia en nuestra vida. Así que, joven, señorita, si tú tienes un deseo en tu corazón de servir a Dios, de repente tienes ese deseo de servir a Dios en otro lugar, sientes esa carga en tu corazón de entregar tu vida al Señor para el ministerio, para el pastorado, para las misiones, o tienes el deseo de entrar a un seminario para prepararte todo ello, tienes un buen deseo primeramente, ¿no? Una buena obra ahí en tu corazón en el cual el Señor está poniendo allí una carga. Pero no te quedes con ello, busca consejo, busca oración, busca apoyo sobre todo de hermanos que te rodean. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Tus líderes, que estamos dispuestos a acompañarte en ese proceso, a aconsejarte para que puedas tomar la mejor decisión para ello. Así que no sé si quieres agregar algo más. Sí, que agregando a lo que mencionas, lo último, es un camino hermoso, sí. El llamado de Dios. Es un camino de muchos retos, pero de muchas interrogantes en el proceso. Por eso me parece que es bueno y me parece que es sabio ir acompañados, no ir solo. Yo soy solito y yo ya veo en el proceso cómo Dios me va hablando y si seré pastor o misionero. Es bueno buscar la compañía de alguien que de repente está pasando por lo mismo o que ya lo pasó. Exacto. Porque va a tener ya tuvo las mismas dudas, sí, la típica duda de siempre. Y que cuando ya la familia externa se va enterando, los amigos, uno dice, oye, pero ¿y de qué vas a vivir, no? Es la típica pregunta. Sí, ¿de qué vas a vivir? Sí. Sobre todo si eres varón, dice, ¿y de qué va a vivir tu esposa, tus hijos? ¿Qué van a comer? Biblia, dicen, ¿no? Y esa típica pregunta, las típicas dudas, los miedos que se transforman en miedos, empiezan un poco a bajarnos a nosotros, a desanimarnos y a dejar
dejar de correr tan rápidamente, ¿no? Y empezamos a tratar a bajar intensidad porque estamos andando solos. Si bien es cierto, el mejor consejo que podemos encontrar para animarnos en el camino de la fe es la Biblia, pero Dios también ha puesto pastores y maestros, ¿no? Que también han pasado por ese mismo proceso. Así que si por ahí hay algún chico que tiene este llamado específico y ya lo tiene hace mucho tiempo, o quizás tiene esa duda, y necesita saber, hermano, necesito saber qué está pasando en mi corazón porque tengo esta carga muy fuerte dentro de mí. Busca ayuda, busca consejo, busca un compañero, una compañera que esté ahí a tu lado constantemente y que sobre todo te lleve a Dios en primer lugar. Sí, hay un consejo que a mí alguien me dice y de vez en cuando viene a mi mente. Sobre todo se me olvida cuando estoy en mis tiempos XD, ese tiempo que a uno le agarra. Pero es esto, ¿no? Cuando uno es llamado al ministerio, está siendo llamado a caminar al lado del Rey de Reyes. A caminar al lado del Rey de Reyes. Otro hermano o cualquier otra persona a veces camina, pero haciendo su propio camino, ¿no? Con sus propias fuerzas, con sus propios medios y demás cosas, ¿no? Pero alguien que es llamado al ministerio camina al lado del Rey de Reyes, ¿no? Camina al lado del Señor de señores. Es un camino de fe, pero brutal. Sí, y qué hermoso es poder ver la mano del Señor. Exacto. ¿No? Qué hermoso es poder depender del Señor, saber que Él es el que pelea tus batallas, saber que Él es el que está de tu lado. Así que chicos, si quieres tener y andar de la mano del Rey de Reyes, ya sabes. Si Dios está hablando, ahí tienes algo en que meditar, en que orar y ponerle sobre todo en las manos del Señor. Muy bien, chicos, esperamos que este tiempo, esta conversación haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y nos vemos entonces hasta la próxima entrega que vamos a tener unas invitadas de mucho valor. Estas invitadas están acá, nos sobrepasan. Otro level. Sí, ya, y sobre todo un tema que va a estar también muy bueno, va a ser de mucha bendición. Así es. Varón. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. No, a ti. Y bueno, chicos, muchas bendiciones de parte del Señor para ustedes. Que el Señor les esté guiando, pero también ustedes déjense guiar. Amén. Déjense guiar, dejen que Dios obre a través de sus vidas. Así es. Y a veces, al principio uno no entiende. Y al final a veces tampoco. Dios no está en la obligación de decirnos o de rendirnos cuentas por qué decidió tal o cual cosa. Así es. Lo único que estamos llamados es, Señor, aquí está mi vida. Muéstrame tu voluntad mientras yo vivo en santidad. Amén. Así es. Nos vamos con esa frase. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.
¿Esto no es Enfocados? Ay, Ay, me echó. ay, ¿qué fue? Está aquí sola, men.